Existe una realidad paralela en la que las leyes de la física no funcionan como estamos acostumbrados. Y no es magia, ni mucho menos. Es el mundo de lo infinitamente pequeño, el mundo de la física cuántica. Hoy tenemos con nosotros a un científico que conoce muy bien lo que pasa en esa realidad paralela. Un investigador que se llama Juan Ignacio Cirac. Esto se puede entender tal vez un poco mejor mirando esta pantalla de aquí, en la que está representada un átomo o un ion con un electrón que va dando vueltas. Pues lo que hace el láser es darle la energía suficiente para que pase de una órbita a otra, y podemos hacer lo mismo de tal forma que vuelva otra vez a esta órbita de aquí, y cambiando estos iones uno detrás de otro pues realizamos la computación que queremos. En la práctica estamos limitados a 3 o 4 iones, no se pueden hacer más porque existen unos procesos como este de aquí que se ha visto, en el cual el electrón pasa por sí mismo de una órbita a otra sin que nosotros lo queramos, y esto hace que no sea posible en la práctica pues hacerlo con muchos de ellos. Esto que podemos hacer hoy hoy en día era imposible. La gente pensaba que sería imposible en el año 94, que es cuando salió todo el boom de la computación cuántica. Buenas tardes y bienvenidos. Nuestro invitado de hoy es un experto en un área de la física aún teórica, pero que muy probablemente va a generar gran parte de la tecnología futura en nuestra vida cotidiana. Buenas tardes, profesor Cirac. Hola, buenas tardes. Bueno, física cuántica. Este es un área que estudia fenómenos muy raros, tan raros que son realmente inimaginables en nuestra vida cotidiana. ¿Realmente es así? Sí, realmente es así. La física cuántica estudia lo que ocurre en el mundo microscópico, ¿no? En el mundo de las cosas pequeñas, en el mundo de los átomos, de los electrones, de las partículas elementales, de los fotones. Y en ese mundo, cuando nos sumergimos en él, pues nos damos cuenta de que ocurren cosas muy extrañas. No es como el mundo al que estamos acostumbrados, ¿no? En ese mundo, pues una partícula pues parece que de repente su vida se desdobla en dos y pasa por dos sitios a la vez, o desaparece de un sitio y aparece en otro. Todos estos fenómenos extraordinarios que ocurren en el mundo microscópico es lo que estudia precisamente esta teoría. O sea que una partícula puede estar en dos sitios a la vez, incluso a un lado y el otro de un muro, de una pared. Eso es. Cosas de este estilo son las que predice y las que se observan en el mundo microscópico. ¿Ustedes se lo creen realmente? Bueno, nosotros no solo nos lo creemos, sino que lo vemos. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues se tienen que utilizar equipos muy sofisticados, ¿no? Para ver cosas pequeñas uno piensa que hay que utilizar un microscopio, pero los microscopios normales no sirven para ver los átomos. Los átomos son muchísimo más pequeños. Entonces lo que hay que hacer es pues enviar luz a esas partículas, luz láser normalmente, y esos átomos pues absorben esa luz y la vuelven a emitir, y eso es lo que vemos nosotros. Entonces, analizando pues esa luz que nos llega es como podemos descubrir qué es lo que está pasando en ese mundo. Y cuando los iluminan con luz, ¿no hay un cierto riesgo de que el átomo se mueva, se desintegre? Porque el láser se asocia habitualmente a un chorro de energía que rompe, que destruye. Eso es, hay que ser muy cuidadosos. Estos experimentos no se utiliza luz corriente, sino son láseres muy especiales, y que sabemos pues que afectan de una manera especial a estos átomos, y de tal forma que nos dan la información que necesitamos saber. Son unos experimentos muy complicados. Un experimento en el cual pues se hacen este tipo de observaciones pues ocurre en laboratorios enormes, ¿no? Llenos de láseres, llenos de equipos pues de última generación, una tecnología muy desarrollada, así que son muy complicados. Vamos a creérnoslo. ¿Por qué eso no nos pasa a nosotros en la vida cotidiana?
Bueno, pues resulta que estos fenómenos ocurren solo cuando tenemos las partículas aisladas, es decir, cuando uno tiene un átomo, o dos átomos, o tres átomos, pero no hay ninguno otro que pase por ahí, o no pasa ningún fotón, o no pasa ningún electrón. Hay que aislarlos, ¿no? Si aparecen otras partículas, pues estas partículas interaccionan con esas y estos fenómenos desaparecen. Y según vamos haciendo las cosas más grandes, es más difícil aislar a estas partículas, y si vamos a nuestro nivel, pues no estamos aislados, estamos todo el rato interaccionando con moléculas de aire, con luz, con todo, y es imposible aislarnos, y por eso no los vemos en nuestro mundo macroscópico. ¿Cómo consiguen aislar un átomo? Bueno, pues hay que aislarlo de muchas cosas, ¿no?, que pasan por alrededor. Lo primero que hay que hacer es quitar todos y dejar uno. Y cuando digo todos, es que hay muchísimos átomos, ¿no? En una zona muy pequeñita del espacio, pues caben billones y billones y billones y billones de átomos. Es decir, bueno, 10 elevado a 25 átomos, ¿no?, que es un número enorme. Pues uno tiene que pues como una aspiradora, ¿no?, aspirarlos todos menos uno. Y pues ya se pueden imaginar lo difícil que es esto, pero se consigue, ¿no? Se ponen unos electrodos de tal forma que uno de ellos se queda en el medio atrapado y los demás pues se aspiran y se obtiene esto. Y luego pues además hay que aislarlo de la luz, ¿no?, porque la luz no le puede afectar, hay que tenerlo con una cámara oscura. Luego hay que tenerla a muy baja temperatura, esa cámara oscura, porque si no, también se emite luz, aunque no estemos acostumbrados, pues de todo lo que tenga cierta temperatura está emitiendo luz. Lo que pasa es que esa luz no la vemos, ¿no? Bueno, pues esa luz también afecta a los átomos, así que hay que aislarlos también de esa luz, bajando la temperatura, y esto es un proceso pues bastante complicado. Cuando se entra en un laboratorio donde se hacen este tipo de experimentos, ¿qué se ve? ¿Se ve algo funcionando en marcha o simplemente mucho aparataje? Pues normalmente estamos intentando ver las cosas más pequeñas, ¿no? Un átomo que ocupa nada, es pequeñísimo, ¿no? Bueno, pues si uno entra en un laboratorio está lleno de equipos por todas partes, y en alguna parte de ese laboratorio escondida está ese átomo, ¿no? Y para ver ese átomo pues hace falta tener pues una mesa llena de láseres, otra mesa llena de equipos electrónicos, pues televisiones, todo lleno simplemente para eso. Así que uno se lleva una pequeña decepción, una pequeña sorpresa, porque uno piensa que para ver algo pequeño pues necesitaremos algo pequeño, no necesitamos algo grandísimo. Bueno, este es un mundo realmente difícil de imaginar para quienes no somos científicos. Cuando usted como estudiante se introdujo o le introdujeron en este mundo, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Cómo fue su primera reacción? Bueno, pues uno como estudiante tiene curiosidad. Ha oído anteriormente hablar de la física cuántica y ha oído hablar pues, de algunos de los fenómenos que tienen lugar en el mundo de la física cuántica. Y bueno, pues cuando uno se lo empiezan a explicar, pues no se entiende muy bien, ¿no? Y ya con el tiempo se va acostumbrando, uno ya, pues va más o menos entendiendo las cosas. Y cuando termina la carrera pues todavía no se entiende mucho, yo creo. Uno tiene esa desconfianza que cualquiera presenta, ¿no? Cuando cuenta que las partículas desaparecen de un sitio y aparecen en otro, pues dice, bueno, pues eso debe ser una casualidad o debe haber algún truco escondido. Y ya cuando uno se dedica a la investigación en este campo, pues se da cuenta, bueno, pues que la naturaleza es así. De la misma forma que las cosas se caen, pues las partículas pueden desaparecer de un punto y aparecer en otro, ¿no? Pero fue en la universidad, o sea, no en el instituto, sino cuando se entra como estudiante de física en la mecánica cuántica, es ya a un nivel universitario. Sí, o sea, anteriormente uno escucha algunos fenómenos. Lo que pasa es que la física cuántica, además de ser una teoría difícil de entender o de asimilar, hay que aprender matemáticas, y las matemáticas son más o menos complicadas, ¿no?, para poder entender, para poder desarrollar esa teoría. Y esas matemáticas no se estudian en el bachiller, esas matemáticas se estudian durante la carrera. Entonces, pues uno tiene 3 años de preparación, de física, de mecánica, estudia lo que la gente estudia pues, en bachiller, desde un punto de vista mucho más profundo. También las matemáticas, y ya pues en tercero de carrera pues ya estaba preparado para entrar en la física cuántica pues con la preparación matemática y con la intuición más o menos desarrollada. ¿Y esa preparación matemática hace que se pierda un poco la maravilla y la sorpresa ante un mundo tan extraño, tan antiintuitivo? Bueno, yo creo que no. Las matemáticas es un lenguaje prácticamente para nosotros. Entonces, los científicos, sobre todo los físicos y los matemáticos, por supuesto, a la hora de comunicarnos, es muy difícil comunicarnos con palabras, porque queremos expresar hechos
que la gente no ha tenido experiencia con ellos. Y la forma más precisa de explicar esos hechos es a través de las matemáticas. Es un lenguaje universal, ¿no? Es un lenguaje universal de los físicos y de los científicos. Y lo que hace pues, es podernos expresar, pero aún así las consecuencias que tienen pues, siguen sorprendiéndonos pues, todos los días, ¿no? Una de las aplicaciones de la física cuántica es el teletransporte o la teletransportación, que es una aplicación que tiene mucho que ver con ciencia ficción, ha sido muy aprovechada en Star Trek, etc. Y también tiene que ver con su trabajo en parte. Cuéntanos un poquito cómo es eso. Bueno, primero voy a decir qué es lo que no es la teletransportación, para no llegar a equívocos, y luego explico lo que es la teletransportación cuántica, ¿no? La gente se piensa que la teletransportación pues, es lo que ocurre en Star Trek, ¿no? Que una persona está en un sitio y de repente desaparece de ese sitio y aparece en otro sitio distinto, ¿no? Se desintegra y se integra en otro lugar. Bueno, pues desafortunadamente la física cuántica no nos permite hacer eso, no nos permite desintegrarnos e integrarnos en otro sitio. Pero lo que sí que permite es que la información desaparezca de un sitio y sin pasar por ningún sitio aparezca en otro. Y eso es lo que hace el teletransporte cuántico. No se transporta materia, sino información, es decir, propiedades físicas. O sea, uno puede tener un objeto en un lugar con ciertas propiedades físicas y otro objeto en otro lugar pues, con otras propiedades físicas, y lo que ocurre a través del teletransporte es que las propiedades físicas de un objeto desaparecen de este objeto, pues el color, la velocidad, la posición donde está, si se mueve, si no se mueve, y aparecen en el otro. Y sin que pasen por ningún sitio. Eso es lo curioso, que si uno se pusiese en medio a escuchar a ver qué es lo que pasa, pues no debería pasar ninguna señal física, no pasa nada de un sitio a otro. Eso se ha visto que ocurre con partículas. Eso se han hecho muchos experimentos y de hecho se utilizan pues, para diversas aplicaciones, y eso se ve pues, todos los días en los laboratorios, cómo la información desaparece de un sitio en las condiciones adecuadas y aparece en otro sitio, que está en otro lugar y que pues, no pasa por en medio. Y de nuevo es algo que les pasa a las partículas, pero que no nos puede pasar a nosotros. Bueno, nos podría pasar que algunas de nuestras propiedades desapareciesen de nosotros o se quedasen difusas y apareciesen en otro sitio. Lo que pasa que, como he dicho antes, es muy complicado porque nos tendríamos que aislar, y si nos aislamos nos morimos. Entonces pues no nos serviría para mucho. Bueno, hemos entrado muy fuerte en el mundo cuántico. Vamos a hablar de una parte un poco más personal de su carrera. ¿Cómo decidió ser físico? Bueno, la verdad es que tengo una historia un poco extraña en este sentido, ¿no? Porque yo desde siempre quería ser arquitecto. O sea, a mí me gustaba la arquitectura y yo pues hasta lo que era entonces tercero de BUP, pues tenía pensado ser arquitecto. Lo que pasa que en tercero de BUP me dijeron que para ser arquitecto había que dibujar bien. Había una asignatura en arquitectura que era de dibujo a mano alzada, ¿no? Y yo dibujo fatal. Y entonces pensé, bueno, y ahora, a ver si por culpa del dibujo pues me voy a quedar atrasado, no voy a poder ser arquitecto. Así que busqué otra opción parecida y dije, pues voy a estudiar algo como ingeniero aeronáutico. De hecho, fui a la escuela de ingenierías y duré 5 días. Al 6.º día me fui a físicas, porque era, para mi gusto, pues una enseñanza muy aplicada. Nosotros nos enseñaban a resolver problemas, es decir, problemas, y lo importante es que había que dar el resultado bien. No importaba ni cómo, ni si lo entendías, si no lo entendías, sino el resultado, un número. Y eso a mí no me gustaba. A mí me gustaba pues entender las cosas, por qué, y ver las posibilidades, y eso es lo que me llevó pues de forma inesperada, ¿no? Porque nunca había pensado ser físico, a físicas. Y entonces ya cuando estaba metido en la carrera de físicas, pues aquello me gustaban mucho las matemáticas, me gustaban los aspectos filosóficos, y cuando fui ya en tercero de carrera y ya me tocó la física cuántica, pues es lo que me gustó más, y a partir de ahí pues seguí estudiando física cuántica. Una decisión en 5 días es una decisión récord en cambio de carrera. Sí, lo es, sí, ¿no? Y yo estoy muy contento, ¿no? Porque no sé si a lo mejor hubiese sido también muy feliz siendo ingeniero, pero desde luego la física la veo más cercana a lo que me gusta. Has hablado también de los aspectos filosóficos. Danos algún ejemplo de filosofía asociada a la física. Vale, normalmente cuando observamos algo, vemos que existe y que está bien definido, ¿no? Si yo veo un objeto que es de color amarillo, pues digo, pues ese objeto es de color amarillo y eso no depende de mí, es una propiedad del objeto. Bueno, ¿y qué pasa si no miro? Bueno, pues puedo decir ese objeto sigue siendo amarillo aunque no mire, porque es una propiedad del objeto. Bueno, pues la física cuántica dice que no, que en realidad eso no es así. Es decir,
que las propiedades de los objetos no están definidas, o algunas de ellas por lo menos, no están definidas cuando no son observados. Y que solo quedan definidas cuando las observamos. Y eso, bueno, pues hay que pensar un poco para saber lo que digo, ¿no? Pero básicamente lo que viene a decir es que, sobre todo en este mundo microscópico, pues una partícula que se esté moviendo no tiene definidas sus propiedades, es decir, no está ni a la derecha ni a la izquierda, sino que está difusa. Pero no es porque no sepamos dónde está, sino que es que no ha definido todavía su vida. Y solo cuando lo observamos, entonces queda definida. Entonces ya sí, la vemos en un sitio. Pero antes, cuando no observamos, no está definida. Es decir, que en la física cuántica, desde el punto de vista filosófico, el observador, nosotros, jugamos un papel activo en la naturaleza. Somos alguien que, según vamos viviendo, pues vamos definiendo las propiedades de las cosas que nos rodean. Y eso, bueno, pues es muy extraño, pero es lo que dice la física cuántica, y hasta hace 30 o 40 años pues interesaba más a los filósofos que a los físicos, porque los físicos se pensaban que era un defecto de la física cuántica. Con eso es que no entendemos bien la teoría, y eso es que no sabemos medir bien, Pero bueno, durante los últimos 20 años se han podido verificar esto, existen experimentos que verifican este hecho, que las propiedades no están bien definidas, y ahora pues, los físicos cuánticos estamos completamente convencidos, y no solo convencidos, sino que utilizamos el hecho de que estas propiedades no están definidas. Y eso es por lo que decía antes que una partícula puede estar en dos sitios a la vez, porque su posición no está definida en el mundo microscópico si no observamos, y se puede comportar como si estuviese realmente en dos sitios a la vez, ¿no? Y eso es lo que pues, o sea, desde un punto de vista filosófico es extraño, y de hecho pues, algunas corrientes filosóficas pues, ya habían hablado de que nosotros vamos definiendo, vamos escribiendo el libro de nuestra vida según vamos viviendo. ¿Los filósofos se adelantaron a los físicos, en cierto modo, en esto? Bueno, en muchas cosas los filósofos se adelantan a los físicos, ¿no? Ellos exploran muchas posibilidades, y de vez en cuando, pues algunas de ellas, pues resulta que los físicos las confirman, siempre no desde el punto de vista que ellos la adelantaron, pero sí que en una forma relativa. ¿Y qué pasa si dos observadores observan una partícula a la vez? Bueno, pues el resultado queda definido y es compatible. Es decir, ¿Pero son distintos? No, es el mismo. Es decir, todos los resultados son compatibles. No existen contradicciones en la física cuántica. Es decir, si hay una partícula, yo la observo en un sitio y ahora otro la observa a la vez, pues la encontrará en el mismo sitio que yo, de tal forma que si hablo con esta persona no voy a llegar a ninguna contradicción. Pero si dejamos de mirar, esa partícula quedará difusa, y hasta que el próximo mire, pues estará difusa. Entonces, cuando uno mire y la encuentre en un sitio, ya cualquier otro que mire la encontrará en ese sitio. ¿Cómo los físicos arañaron la realidad y llegaron a entrever y definir este mundo tan curioso de la mecánica cuántica? Esto fue hace ya un siglo, más o menos. Sí. No le pedimos que defina enteramente toda la historia de la mecánica cuántica, pero ¿cuál fue el principio? O sea, ¿qué indicios hicieron pensar que ahí había algo más de lo que se veía a primera vista? Pues es una historia curiosa, no me extenderé, pues es muy divertida, pero sí, lo que ocurría a final del siglo XIX, que es lo que ha ocurrido muchas veces, es que la gente se pensaba que la física ya estaba descubierta. O sea, ya sabían lo que era el electromagnetismo, ya sabían cómo se movían pues, los objetos, ya sabían pues, que el Sol emitía luz, etcétera, etcétera. Sin embargo, había un par de experimentos que no entendían. O sea, uno miraba pues, la luz que sale de algunos objetos y la intentaba describir con las teorías, y no coincidía para nada. Entonces, pues, un señor que se llamaba Planck dijo, pues para poder predecir el resultado de nuestros experimentos tenemos que hacer una hipótesis, y esa hipótesis, la que se llama hipótesis de Planck, y eso pues llevó a la gente a decir, pues vale, pues ahora con esta hipótesis que nadie se la creía, está puesta ad hoc, que se llama, simplemente para poder explicar algo, pues luego Einstein y otros la fueron utilizando, y al final pues se dieron cuenta de que esta hipótesis tenía muchas consecuencias, y una de las consecuencias que tenía esta hipótesis era cierta, era pues todo esto de las propiedades de las partículas, y había ciertas consecuencias. Y bueno, pues por aquel entonces, los años 20, 30, 40, pues o sea, la gente no se lo creía mucho. Decía, bueno, pues sí, tenemos una teoría, pero es un poco rara, pero según hemos podido hacer experimentos, se ha podido comprobar la teoría y ver que las predicciones que da son correctas. Pero Einstein, hubo una época en la que no le gustaba esa teoría, y él dijo esa famosa frase de Dios no juega a los dados, queriendo decir que nada de indefiniciones, ¿no? Exacto. So, Einstein, de hecho, toda su vida, él fue uno de los principales propulsores de la física cuántica, pero él pensaba que era una teoría estadística, que simplemente nos permitía pues calcular las probabilidades. Pues sabíamos que a veces pasa una cosa, a veces otra, y decía, pues
la teoría te permite calcular cuáles son las probabilidades. Pero él no aceptaba el hecho de que la naturaleza no estuviese bien definida, ¿no? Él decía, bueno, lo que ocurre es que está bien definida, pero no la conocemos, no podemos predecirla. Y este salto de decir, no es culpa nuestra que no esté definida, no es culpa de la naturaleza, es lo que él no aceptaba. Pero más adelante, pues desgraciadamente, después de que se murió Einstein, pues se han podido hacer experimentos que realmente han comprobado y demostrado pues que es culpa de la naturaleza, ¿no? Es culpa de la naturaleza. Es culpa de la naturaleza, sí. Volvamos a su biografía. Lo que más le gustó en su momento fue la física cuántica. ¿Cómo escogió dedicarse a una parte concreta de la física cuántica, que es la que acaba teniendo que ver con los ordenadores cuánticos? Ahora explicaremos qué son. Sí, bueno, pues a mí me gustaban las matemáticas, me gustaba la física cuántica, pero también me gustan, aparte de la filosofía, las aplicaciones, ¿no? Uno se puede dedicar a estudiar cosas que son interesantísimas, como el origen del universo o de qué estamos hechos, de partículas, y a mí me interesaba hacer algo que tuviese que ver con la física cuántica, pero que tuviese alguna aplicación posible. Y por eso, bueno, la computación cuántica y la información cuántica me vino como anillo al dedo, porque combina, por un lado, pues matemáticas, estos aspectos filosóficos y de los que he hablado, y por otra parte también pues aplicaciones en un futuro muy lejano, pero aplicaciones que pueden servir para hacer cosas interesantes. Y consiguió un resultado muy pronto, bueno, relativamente en su carrera, que es el primer diseño teórico de cómo podía ser un ordenador cuántico. Sí, ¿Correcto? Sí, eso es correcto, sí. Por aquel entonces, pues la gente casi no hablaba. Los que estudiaban computación cuántica, pues eran unos pocos, porque nadie pensaba que fuese posible construir un ordenador cuántico, incluso en principio. Es decir, uno decía, pues la física cuántica permite hacer cálculos muy rápidos, pero ¿cómo se puede construir un ordenador cuántico? Y pensaban pues que no habría ningún material ni nada que lo permitiese construir. Y eso es donde entramos nosotros. Yo venía de un campo de la física cuántica, de la física atómica, óptica cuántica se llama, y en ese caso estamos acostumbrados a trabajar con átomos, con iones, con fotones, y vi que combinando un poco los conceptos con los que estamos trabajando, pues podíamos construir, al menos en principio, un ordenador cuántico. Y esa fue la primera vez que se dio, pues que dijo, bueno, pues si usted puede atrapar unos cuantos átomos y coger un láser y cambiar las frecuencias, la intensidad, etcétera, etcétera, pues entonces podría construir un ordenador cuántico. Y eso es Vamos a contar qué es un ordenador cuántico, porque hemos empezado contando la parte teórica, pero ¿qué es lo especial de un ordenador cuántico? Bueno, un ordenador cuántico tiene como objetivo el hacer cálculos, ¿no? Como cualquier ordenador. Es decir, cuando uno corre un programa y hace no sé, un listado, lo que sea, al final lo que ocurre en el ordenador, por ahí debajo, son cálculos, ¿no? Entonces un ordenador lo que hace cálculos. Y lo hace normalmente en términos de ceros y unos. Es decir, uno codifica la información, la traduce a ceros y unos, el ordenador pues procesa esa información, hace lo que se llaman puertas lógicas, intercambia esos ceros y unos y da un resultado que luego lo traducimos otra vez y nos da pues lo que queremos saber, ¿no? Pues un número o una dirección o lo que sea. Bueno, pues un ordenador cuántico funcionaría de la misma forma, perdón, pero aquí las reglas que se siguen para cambiar esos ceros y unos ya no son las reglas usuales, sino serían las reglas de la física cuántica. Y eso permite pues tener una partícula no solo en el estado 0 o en el estado 1, pero también en los dos a la vez, ¿no? Y eso es lo que da toda la potencia del ordenador cuántico, ¿no? Con un conjunto de partículas, es como si tuviésemos todas las posibilidades a la vez. Es como si tuviésemos pues todas en 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Todas las posibilidades las tenemos a la vez, pero con un solo ordenador. Es como si tuviésemos pues muchos ordenadores, un número exponencial de ordenadores, pero con uno solo. Y pues manejando y utilizando las reglas de la física cuántica se puede hacer que se combine esta nueva propiedad para resolver algunos problemas concretos de una manera muchísimo más rápida que un ordenador usual, o incluso que se puedan resolver problemas que con un ordenador usual pues no se podrían resolver. Porque no daría tiempo a que Tendría que ser como tener 1000 ordenadores o un número muy grande de ordenadores convencionales integrados en uno. Claro, pero la idea es que no son 1000 ni 10.000, son millones y millones y millones y millones, más que partículas hay en el universo. Es decir, sabemos que el universo tiene un número finito de partículas, pues 10 elevado a 80, la que sea, billones y billones, ¿no? Bueno, pues si uno construyese un ordenador usual, poniendo pues un bit de información en cada partícula que tenemos, bueno, pues eso es la máxima información que podemos tener de alguna forma, y eso es la mayor potencia que podremos tener nunca, que nunca la tendremos, por supuesto, con ordenadores usuales.
Bueno, pues esa misma información, pues, o lo que pudiese hacer ese ordenador, en un ordenador cuántico se podría hacer con 200 átomos. Entonces, eso explica un poco la potencia, ¿no? Que tiene una potencia muy grande, extremadamente grande. ¿Y físicamente cómo sería esos problemas que se planteaban originalmente de qué material puede sostener esto? O sea, físicamente, ¿qué aspecto tendría un ordenador cuántico? ¿Cómo consigues atrapar un átomo y manipularlo de forma que haga lo que tú quieras? Eso es, bueno, pues ahora mismo se tienen pequeños prototipos de ordenadores cuánticos y hay distintos prototipos, ¿no? Los hay utilizando pues, la idea original que propusimos nosotros con iones, y hay otros con otros sistemas distintos. En el que se utilizan iones, pues lo que se hace es tener pues, una cámara de vacío, que es lo que he dicho antes, ¿no? Una aspiradora, se quita todo el aire que hay dentro y se quedan allí pues 5 átomos, 5 iones. Los iones son átomos cargados, ¿no? Entonces, como están cargados, pues se repelen los unos a los otros y no se van al mismo sitio, y eso los mantiene separados. Y una vez estos átomos tenemos varios átomos, 10, 20, 30 o los que sea, bueno, pues jugamos con las propiedades de los electrones que están en los átomos, ¿no? Los átomos están formados por un núcleo que tiene carga positiva y unos electrones que uno se puede imaginar que están yendo alrededor. Entonces, pues cuando uno puede pensar que una órbita de un electrón, por ejemplo, es lo que es el cero, donde encodificamos el cero, y otra órbita del electrón, ¿no? Más grande, es el 1. Entonces lo que hacemos con un láser es convencer al electrón de que solo un poquito de energía del fotón y ¡pum!, se pase a la otra órbita, ¿no? Es como los planetas, sí. Lo que hacemos es pasar de una órbita a otra, pasar de 0 a 1. Pero como estos electrones se comportan de acuerdo con la física cuántica, podemos tener a la vez 0 y 1. Pueden estar en los dos sitios a la vez, pueden estar en las dos órbitas a la vez. Y eso es lo que se hace también con un láser. Entonces, bueno, pues uno ya tiene, pues en cada uno de estos iones, tiene un qubit, un bit de información cuántica, que se llaman qubits, ¿no? Y con láseres pues los manipula de tal forma que se producen puertas lógicas, pero puertas lógicas cuánticas, ¿no? Utilizando pues todas estas propiedades de la física cuántica. Y una vez que ya se ha hecho el cálculo, es decir, uno con estos láseres los manipula, no puede mirar porque si no destruye las propiedades cuánticas, y uno cuando ya tiene hecho el cálculo, bueno, pues entonces ya pone luz ahí que se refleje y ya ve qué es lo que sale de los átomos, y dependiendo de si están en 0 o 1 al final, pues llega luz, no llega luz, y dependiendo de cómo sacamos una fotografía de los átomos y viendo pues si sale luz o no luz, pues ya podemos codificar eso o descodificarlo en el resultado al problema que queremos resolver. ¿Y qué tipo de cálculos pueden hacer ahora estos ordenadores prototipo? Bueno, pues son cálculos que normalmente la gente no piensa que son útiles, pero que sí que pueden ser útiles, ¿no? O sea, de hecho, los ordenadores usuales cubren la mayoría de las necesidades personales que tenemos. Es decir, uno pues, puede hacer cálculos, puede mirar internet y no necesita un ordenador cuántico para eso, ni lo va a necesitar nunca. Sin embargo, hay cálculos muy grandes que sí que necesitan ordenadores muy potentes, ¿no? Pues si uno quiere predecir el tiempo, o si uno quiere, sobre todo, estudiar sistemas microscópicos, de hecho, si quiere estudiar proteínas, si quiere estudiar pues, materiales a baja temperatura, o si quiere estudiar propiedades de objetos, para luego construir materiales más robustos o materiales que conduzcan mejor la electricidad, que conduzcan mejor el calor, ¿no? Y esas propiedades son muy difíciles de estudiar con ordenadores usuales, y muchas de ellas son imposibles, precisamente por este problema, ¿no? Porque necesitaría cálculos grandísimos. Entonces estos ordenadores cuánticos pues, podrían realizar este tipo de cálculos, ¿no? No se puede imaginar que los superordenadores que existen hoy en día, que hacen cálculos muy útiles, muy importantes para desarrollar pues, desde sistemas médicos, biológicos, materiales, etcétera, etcétera. Bueno, pues con un ordenador cuántico algunos de estos cálculos se podrían hacer de una manera mucho más potente, ¿no? Lo que nos permitiría pues tener ciertas aplicaciones. ¿Y los prototipos que existen ahora ya hacen algunos de estos cálculos, o sea, de forma experimental y a pequeña escala, supongo que? Sí. Los prototipos hacen cálculos, lo que pasa es que son tan pequeños que son calculitos, ¿no? Hay un ejemplo típico de un cálculo que un ordenador cuántico puede hacer que no sabemos cómo se puede hacer con un ordenador normal. Y este es el problema que se llama de la factorización. Lo explico en un segundo. Sí. La gente sabe multiplicar, ¿no? Si te dan 3 por 5 es 15, ¿no? Bueno, pues el problema de factorización es el inverso. Si te doy 15, pues me tienes que decir que es 3 por 5. Bueno, pues resulta que multiplicar es muy sencillo y factorizar es muy difícil.
Es decir, si yo te doy un número de 3 dígitos y otro número de 3 dígitos y te digo multiplícalos, pues lo aprendemos en el colegio, ¿no? Se hace por orden y se hace de manera muy rápida. Sin embargo, si te doy un número como 100.427, ¿no? Entonces pues, tienes que empezar a probar y es muy difícil, tardas mucho tiempo en factorizar este número. Bueno, pues resulta que el tiempo que se tarda en factorizar un número con un ordenador normal crece exponencialmente con el número de dígitos. Es decir, factorizar un número como el 15, que tiene 2 dígitos, es sencillo. Uno con 3 dígitos es un poquito más complicado. Uno con 10 dígitos ya aún necesitaría algún ordenador bastante bueno. Uno con 100 dígitos, bueno, pues ya nos podemos pasar toda nuestra vida calculando que no lo vamos a hacer nunca. Y el récord mundial del número no trivial mayor que se ha factorizado es uno que tiene 180 dígitos. ¿Y cuánto se tarda? Y se tardó 11 meses con 4.000 ordenadores distribuidos por todo el mundo. Bueno, pues si tuviésemos un ordenador cuántico, pues podría realizar este cálculo en una décima de segundo, de manera mucho más sencilla. Existe un algoritmo cuántico que permite factorizar, ¿no? Y eso es uno de los ejemplos de lo que puede hacer un ordenador cuántico. Los prototipos que tenemos hoy en día son tan pequeños que saben factorizar y saben utilizar este algoritmo, pero solo factorizan números muy pequeños todavía. Factorizan 15, factorizan a lo mejor 21, no hace falta ningún ordenador cuántico para eso, pero estos son los prototipos que tenemos. Y uno de los objetivos es construir ordenadores pues, más grandes que puedan factorizar números más grandes porque eso tiene ciertas aplicaciones. Un ordenador cuántico bebé, con Sí, todo el respeto. sí. ¿Cuántos hay en el mundo? ¿Hay mucha gente trabajando en este campo que tenga ya un prototipo de ordenador así? No, de momento tienen un prototipo en el que hayan hecho algún tipo de cálculo, pues debe haber 5 o 6 por el mundo. ¿En su laboratorio hay alguno? En nuestro laboratorio hay uno, sí. Pero no de unos experimentales que trabajan allí, no me pertenece. Físicamente, ¿cómo son? Volvemos a la misma pregunta de antes, ¿cómo era un laboratorio? O sea, ¿un ordenador cuántico de qué está hecho? Pues el ordenador cuántico está hecho de átomos, ¿no? El problema es que esos átomos tienen que estar ahí y tenemos que manipularlos con láseres. Y para eso es lo que necesitamos pues, todo ese equipo gigantesco, ¿no? Entonces, pues, si uno se va a un laboratorio donde tiene un ordenador cuántico, se lleva una sorpresa porque sabe que tiene 5 átomos o 10 átomos y para tener 10 átomos pues necesita todo esta enorme parafernalia. Y para llegar a la fase comercial dentro del tiempo que sea, que ya luego le pediremos que dé una cifra, que siempre es una pregunta clásica, lo que hace falta es más teoría, más trabajo teórico o más trabajo de tipo tecnológico. O sea, ¿por dónde van ahora los tiros en ese sentido? En los ordenadores cuánticos van por parte tecnológica. Es decir, hoy sabemos muy bien cómo tiene que funcionar un ordenador cuántico, sabemos cuáles son los problemas que se puede encontrar uno en el desarrollo, pero sabemos también cómo resolverlos. El problema está en que hay que desarrollar una tecnología y poner todo eso en la práctica. Y esas tecnologías son muy complicadas y son muy complejas y hay que desarrollarlas y hay que verificarlas y eso lleva mucho tiempo y eso no se puede hacer en un solo laboratorio. Pues uno desarrolla cierta parte, otro en otro sitio desarrolla otra parte, otro se da cuenta que combinando 2 tecnologías es mejor y eso ya es lo que lleva mucho tiempo y uno se puede encontrar un cuello de botella, algo que pensaba que era muy sencillo, pues puede resultar, en vez de 1 año, tarda 10 años, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil predecir. Es muy difícil predecir y no se atreve a decir 1 década, 2 décadas, 50 años. No me atrevo. No. Este tipo de cálculos que ha mencionado antes, el de la factorización, tengo entendido que están en la base de toda la criptografía que se usa ahora. Con lo cual, cuando exista un ordenador cuántico que realmente pueda factorizar un número grande, habrá que cambiar enteramente todo el sistema criptográfico. En efecto, eso es así. Eso es uno de los intereses mayores que despertó al principio los ordenadores cuánticos cuando se dieron cuenta de que se podían construir, al menos en principio. Es que con un ordenador cuántico los sistemas que tenemos criptográficos hoy en día quedarían al aire, ¿no? No se podría descifrarlo. Cuando uno se va a Internet, a una página de Internet y mete su tarjeta de crédito, eso está encriptado, ¿no? Eso es. Bueno, y esa encriptación, de hecho, está basada, como funciona hoy en día, está basada en el hecho de que factorizar es muy difícil. O sea, que uno lo que hace cuando encripta es poner un número muy grande de muchos dígitos y como sabe que nadie lo va a factorizar y está codificado ahí, pues nadie lo puede descifrar excepto el banco que tiene una técnica, bueno, que sabe de antemano pues que para ese número particular cómo hacerlo. Bueno, pues si tuviésemos un ordenador cuántico, pues podríamos factorizar números y, por tanto, podríamos descifrar pues, las comunicaciones secretas que se están mandando, no solo a nivel de los bancos, sino también pues, entre país, gobierno, militares, etcétera, etcétera. Y eso es lo que despertó mucho la atención. Lo que significa que los militares estarán muy preocupados.
ahora? Bueno, están preocupados por saber si alguien va a descubrir o va a construir un ordenador cuántico porque les podrían entonces descifrar sus comunicaciones secretas y pues, lo mismo que los militares, pues supongo que pues, bancos en los que se transmitan información comprometida, pues también. Lo que pasa que como falta mucho tiempo para poder construir, pues todavía no están muy preocupados. Posiblemente habrá una especie de carrera a ver quién gana antes, porque a medida que se desarrollan los ordenadores cuánticos también se desarrollarán nuevas técnicas de esconder ese tipo de claves. De hecho, la física cuántica permite una forma de hacer criptografía, o sea, de enviar mensajes secretos que ni con un ordenador cuántico se puede descifrar. Es una teoría completamente segura, perdón, y está basado en el teletransporte, de hecho, ¿no? Si uno tiene información que desaparece en un sitio y llega a otro sin pasar por en medio, bueno, pues es una forma de mandar un mensaje secreto, ¿no? Que desaparezca y ya puede haber alguien escuchando por en medio que no puede conseguir la información. De todas maneras, tengo entendido que ya hay algunas aplicaciones basadas en la física cuántica, no en los ordenadores cuánticos, pero sí en la física cuántica, que se usan ya hoy. ¿Esto es así? Sí, bueno, el sistemas criptográficos cuánticos, ya hay 30 empresas por el mundo que venden sistemas criptográficos, algo que se puede comprar hoy en día. Lo único que claro, que mientras no exista un ordenador cuántico, pues tampoco hay muchos motivos para poner un sistema criptográfico cuántico, ¿no? Porque es más caro y va más lento que un sistema criptográfico usual. Pero bueno, si algún día se pueden construir los ordenadores cuánticos, supongo que será una buena inversión, la comunicación cuántica. Hemos hablado antes de cómo emergió la física cuántica. Había una frontera, por decirlo de alguna forma, en la que lo que se sabía hasta entonces no funcionaba muy bien y luego emergió pues todo un mundo distinto. En la física de hoy, en lo que se sabe hoy, ¿hay alguna frontera también de ese estilo donde se piense que detrás puede haber muchas cosas que aún no se conocen? Sí, de hecho existen dos fronteras muy grandes, ¿no? Y son las dos fronteras que nos vamos encontrando y que vamos empujando con el tiempo, ¿no? Una de ellas es la frontera de lo más pequeño. Es decir, hoy sabemos que estamos formados de moléculas y átomos y que nuestros átomos están compuestos de otros objetos, núcleos y electrones, y los núcleos están compuestos de otros objetos que son protones, neutrones, y los protones y neutrones están compuestos de otros objetos que son los quarks, y bueno, pues eso puede ser un mundo sin final, ¿no? O sea, los quarks puede que estén compuestos de otras cosas y bueno, pues pensamos que entendemos muy bien, es lo que define el modelo estándar, ¿no? Pues todo es este mundo microscópico, pero en cualquier momento puede llegar la sorpresa y que no podamos ir, que nuestras teorías nos sirvan para explicar algunos experimentos y podamos ir más allá. Eso por un lado, el lado de lo pequeño. Luego está el lado de lo grande, ¿no? Cuando miramos a las galaxias o a nuestro universo, pues tenemos teoría, que es la teoría de la relatividad, ¿no? Para explicar todo eso, pero es muy posible que a grandes distancias pues las cosas no funcionen como pensamos que funcionan, y de hecho pues existen observaciones, experimentos que no sabemos explicar con nuestras teorías, ¿no? La energía oscura, la materia oscura, son algunas de las cosas que son misteriosas por el momento, y además existe un problema adicional a todo ello, que es que no sabemos cómo poner estas teorías, las teorías de lo grande y de lo pesado y de lo rápido, y la teoría de lo pequeño, que son teoría de la relatividad y la física cuántica, no sabemos cómo ponerlas en una misma base, son de alguna forma incompatibles. Entonces hay experimentos, hay sistemas físicos en los cuales uno tendría que utilizar las dos teorías a la vez. Por ejemplo, si quiere hablar del Big Bang, que ocurrió al principio del universo, o en agujeros negros, etcétera, etcétera, pues uno necesita utilizar la física cuántica y la teoría de la relatividad, pero como no son compatibles, pues no podemos analizar qué es lo que pasó entonces, precisamente por eso. Así que sí, que yo supongo que habrá nuevas teorías y nuevos efectos que surgirán de ellas. Hemos dicho muchas cosas de golpe, como de sopetón. Volviendo al mundo de lo muy pequeño, ¿hay realmente alguna evidencia experimental que les haga pensar que realmente hay algo más pequeñito que los quarks, o es solamente una posibilidad? De momento no. Además, o sea, es posible que exista, pero el problema es que a lo mejor no podemos llegar a verlo. Y la razón es que para ver cosas más pequeñas necesitamos más energía. Es decir, de alguna forma tenemos que deshacer, ¿no? Lo que hay ahí para ver de qué está compuesto. Y para eso, cada vez, cuando son más pequeños, están como más pegados, ¿no? Entonces hace falta más energía. Por eso se construyen esos aceleradores, ¿no? Para ver las cosas más pequeñas. Y bueno, pues puede que haya un momento en el que necesitamos tanta energía que no la tenemos. Entonces ahí pues se nos tendrían que ocurrir otras cosas, ¿no? Hay gente que mira a las estrellas y a las supernovas, etcétera, etcétera, pues porque en esos fenómenos había energía mayor que la que a lo mejor se pueda crear aquí en la Tierra. Entonces pues tendremos que buscar en otros sitios para saber de qué estamos compuestos. Y en el otro
la otra punta del espectro, lo muy grande que decíamos antes, ¿cómo se puede llegar a conseguir que ambas teorías, que ahora mismo están separadas, se fusionen y acaben explicando el origen del universo, que es algo realmente muy ambicioso aparentemente? Pues si lo supiese cómo hacerlo, pues normalmente estaría en Estocolmo, porque no se sabe. Es un problema abierto desde hace muchísimos años que la gente está estudiando de distintas formas y todavía no existe ninguna solución a ello, ¿no? Una de las posibles avenidas para llegar a comprender qué es lo que ocurre cuando uno junta las dos teorías es la teoría de cuerdas, ¿no? Pero bueno, es una teoría que no está plenamente desarrollada ni es plenamente satisfactoria. Profesor Cirac, creo que usted podría estar en Estocolmo igualmente. El año pasado se corrieron varios rumores de que era un firme candidato al Nobel. El año pasado le dieron otro premio también importante, que es el de Fronteras de la Fundación BBVA. Pero ¿cómo se sentiría si realmente una llamada en una tarde o a mitad de la noche le anuncia que tiene un premio Nobel? Bueno, en primer lugar, yo me sentiría pues muy honrado, contentísimo, explotaría, pero eso no va a ocurrir. Yo creo que eso es muy importante el decirlo, ¿no? O sea, los premios Nobel se dan no por descubrimientos científicos que han tenido cierto impacto, sino por descubrimientos que han tenido cierto impacto y que funcionan, ¿no? Y como hoy en día no tenemos ningún ordenador cuántico y no lo tendremos dentro de mucho tiempo, pues entonces es muy difícil que den un premio Nobel por eso. En el resto de la teoría del todo que hemos hablado antes, ¿realmente se llega a explicar cómo empezó el universo o eso es una frontera que está más allá de nuestro conocimiento filosófico que decíamos antes? Bueno, yo no soy un experto en el tema, pero aún así, o sea, lo que intentamos hacer en física normalmente es descubrir unas leyes y esas leyes nos permiten predecir, ¿no? Nos permiten saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero esas leyes, o esas ecuaciones, también nos permiten saber qué pasó en el pasado, ¿no? Nos permiten correr la película hacia atrás. Entonces, bueno, uno va corriendo la película hacia atrás y ve que es compatible con el hecho de que hubo un Big Bang, ¿no? que las cosas explotaron. Sin embargo, cuando va corriendo hacia atrás, llega un momento en el que esas fórmulas no funcionan, dan resultados que no son correctos. Entonces, bueno, pues si descubrimos una teoría que unifique la teoría de la relatividad y todas las fuerzas que tenemos, pues probablemente podamos ir hacia atrás. Pero no sé hasta cuándo, ¿no? A lo mejor pues puede llegar hacia atrás del todo o no. Entonces eso no lo sabemos, ¿no? ¿Es un tema en el que piensa a menudo o está demasiado ocupado con su trabajo de laboratorio día a día que ya bastante da de sí? Sí, no, yo creo que estoy más ocupado con lo mío. Esto me gusta leer como a cualquier persona sobre este tema, pero no estoy especializado en ello. ¿En qué está trabajando ahora? ¿Cuál es su problema que más trabajo le da? Bueno, desde un punto de vista general, yo creo que es muy importante el darnos cuenta en dónde estamos en cuanto a la física cuántica, ¿no? Cuando uno habla del ordenador cuántico o de la comunicación cuántica, eso es un aspecto muy concreto. Sin embargo, la física cuántica es algo mucho más que eso, ¿no? Nos ha pasado varias veces en la historia que un descubrimiento científico nos permitió cruzar una frontera y cuando cruzamos esa frontera, pues surgieron algunas aplicaciones al principio. Y más adelante surgieron otras que fueron muchísimo más importantes, ¿no? Pues, voy a dar un ejemplo de esto, es cuando se descubrieron las ondas electromagnéticas, ¿no? Pues la gente le parecía un juego, ¿no? Pues podía hacer algo en un sitio y en otro sitio hacía pico, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien. De hecho, está la anécdota, ¿no? de Faraday, que un día estaba en su laboratorio, ¿no? Y Faraday es uno de los que trabajó en el desarrollo de las ondas electromagnéticas, y bueno, pues estaba ahí jugando un poco y vino el ministro de Finanzas inglés, y le preguntó qué estaba haciendo y él dijo, pues son ondas electromagnéticas, y él se quedó mirando y dijo, ¿y esto para qué sirve? Y él dijo, bueno, pues la verdad es que no lo sé, pero estoy seguro que dentro de 50 años va a cobrar impuestos por ello, ¿no? Y de hecho, pues esas ondas electromagnéticas han dado lugar a la televisión, a la radio, a los teléfonos, etcétera, etcétera. Es decir, en algún momento hubo un descubrimiento, se pudo hacer algo que no se podía hacer anteriormente, se descubrieron unas nuevas leyes de la naturaleza. Por aquel entonces ya se pensaban algunas de las aplicaciones, pero las que llegaron después fueron mucho más importantes, ¿no? Y un poco, bueno, salvando las distancias, yo creo que la física cuántica pasa exactamente lo mismo. Somos capaces de cruzar una frontera, esta frontera es la del mundo microscópico, las leyes cambian, se producen efectos extraordinarios, los intentamos dominar
y entonces intentamos utilizarlos para algo. Hoy en día sabemos unas pequeñas aplicaciones, que son los ordenadores cuánticos, medidas de precisión, existen una serie de aplicaciones, pero probablemente las más importantes están por venir. Así que lo que hacemos los físicos cuánticos es no solo intentar construir un ordenador cuántico, sino intentar desarrollar esta teoría y dominar ese mundo microscópico, es decir, cruzar esa frontera, sentirnos a gusto para luego, cuando venga gente con ideas o nosotros mismos, podamos encontrar otras aplicaciones. Y eso es lo que hace la gente en mi grupo, lo que hago yo y lo que hacen otra gente en el mundo. Pues sí, podría mencionar, pues estamos estudiando repetidores cuánticos, etcétera, etcétera, pero el objetivo más importante y final es desarrollar una teoría y el controlar el mundo microscópico para tenerlo a punto para cuando vengan las aplicaciones más importantes. Entonces, hay cosas que todavía no se saben que quedan por investigar y descubrir. Sí, bueno, quedan muchas cosas por investigar. De hecho, el hecho de que sepamos las leyes de la física cuántica no quiere decir que podamos descubrir todos los fenómenos directamente, ¿no? Cuando uno entiende cómo funciona un átomo y ahora tiene 2 o 3 o 4 o 500 o millones de millones, pues empiezan a surgir fenómenos que no se pueden entender simplemente con el hecho de conocer muy bien un átomo, ¿no? Es lo que se llama la emergencia, ¿no? Que ocurre en todos los aspectos. Y bueno, pues por ejemplo, esos átomos a lo mejor se ponen a conducir la electricidad sin tener ninguna disipación, sin disipar energía, de una manera pues, mucho más eficiente que lo que tenemos los cables. Existen muchas propiedades cuando tenemos un conjunto de partículas o de átomos y las tratamos con la teoría cuántica que están por descubrir. Y de hecho, bueno, eso es algo que es un tema de investigación muy actual, ¿no? El estudiar qué es lo que pasa cuando tienen muchas partículas que se comportan de acuerdo con la física cuántica, qué fenómenos extraordinarios ocurren con ellas. Da la impresión de que la escala es muy importante. Se sabe lo que pasa con un átomo, pero no se sabe lo que pasa con 500.000 y luego ya saltamos a lo que nos pasa a nosotros, que ya es el ámbito quizás de la biología. ¿Por qué es tan importante la escala? Bueno, es porque es lo que la gente llama la complejidad, ¿no? A pesar de que uno tenga algo muy sencillo, como puede ser un átomo, si uno tiene muchos de ellos, puede dar lugar a fenómenos complejos, ¿no? Has dado precisamente en el clavo, ¿no? Fenómenos complejos pueden ser propiedades de materiales, ¿no? que se comportan, que uno no los puede entender a partir de un átomo, sabiendo cómo funciona un átomo. Y ya el paso más importante es precisamente, por ejemplo, la vida, ¿no? O sea, ¿cómo puede ocurrir que la vida se ponga en marcha, ¿no? Pues simplemente poniendo partículas una detrás de otra que empiecen a interaccionar un poco con ella? Bueno, pues todo eso está por entender y yo supongo que en este siglo se darán muchos avances en ese campo. Para terminar, profesor Cirac, tiene usted 3 niños de diferentes edades. ¿Querría que fueran científicos? Sí, ya me gustaría. No sé si ellos estarán de acuerdo, pero sí, me gustaría mucho. Sé que es un trabajo satisfactorio en lo personal y también en lo más práctico. Sí, bueno, yo me siento privilegiado, afortunado por ser un científico y poder trabajar en ello, ¿no? Por un lado es algo que me gusta, que me divierte. Yo tengo ganas de ir a trabajar cada día y tengo ganas de tal vez de no volver a casa y seguir trabajando, ¿no? Porque me gusta el trabajo y eso es lo que nos pasa a los científicos. Y además, bueno, pues el ser científico te proporciona pues el conocer a mucha gente, viajar mucho, estar por el mundo. Y aparte, pues con gente que puedes hablar de muchos temas, ¿no? Los científicos normalmente no están solo, aunque parezca mentira, no están solo dedicados a la física o a la ciencia en general, sino que leen mucho, tienen una cultura general bastante grande y por tanto es un placer poder hablar con ellos. Así que yo creo que es una vida muy buena, siempre y cuando puedas encontrar un trabajo que te pueda permitir vivir bien, y yo creo que eso es posible. No sé si para todo el mundo, pero sí para algunos, por lo menos. Profesor Cirac, nos ha dado mucha envidia. Muchas gracias por acompañarnos en este paseo por el mundo cuántico que ha sido fascinante. Muchas gracias a ustedes. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta entrevista.